3 escalofriantes historias, verdaderas de bares. Misterios ocultos, revelados en la noche. La noche se cernía sobre El Refugio, un bar viejo y desvencijado, donde la oscuridad parecía habitar cada rincón. Las luces parpadeaban, apenas logrando iluminar las mesas, cubiertas de suciedad, y las miradas de los clientes. Figuras sombrías que sumergían al lugar en un halo de misterio. Clara, una joven madre de 28 años, limpiaba un vaso cuando escuchó susurros. Historias de quienes solo quedaban atrapados en la niebla de la noche, mientras las risas y conversaciones se mezclaban. Un escalofrío subió por su espalda al escuchar a un viejo conocido de don Luis, el propietario, hablar de un pacto oscuro, algo que había hecho años atrás, una conexión con una entidad siniestra que, según él, acechaba a los borrachos y perdidos de este barrio. Clara rió nerviosamente, pero su mente se inquietó. Podría ser verdad. Con cada cliente que desaparecía, el corazón de Clara latía más rápido. Cada paso que daba hacia su casa, donde la pequeña Sofía la esperaba, se sentía más pesado. Las calles estaban desiertas, y el eco de sus propios pasos sonaba como un mantra de miedo en la noche. A veces, tenía la sensación de que una sombra la seguía, una figura difusa que se desvanecía en el momento en que se atrevía a volver la mirada. Pero eso no era lo peor. Una noche, cuando el miedo aún resonaba en su pecho, escuchó risas distorsionadas detrás de ella, como si el bar mismo se burlara de sus temores. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las desapariciones se volvieron incontrolables. Clara, cansada de vivir en la paranoia, decidió investigar. Entre sus búsquedas, descubrió las viejas historias de El Refugio, un bar con un pasado oscuro, que incluía rituales perdidos y espíritus que reclamaban almas a cambio de silencio. La atmósfera opresiva la envolvía cada vez más, y su corazón latía con fuerza cuando comenzó a sentir que alguien la observaba incluso en los momentos más mundanos. Una noche, la sensación se volvió innegable. El viejo amigo de don Luis, que había comenzado a parecerle un presente continuo en sus noches, se convirtió en un fantasma determinado. Decidió confrontarlo. En el bar, con luces parpadeantes, se encontraron cara a cara. El aire se volvió denso y pesado. Sus palabras revelaron secretos que jamás debieron ser dichos. Un vínculo entre don Luis y el espíritu que reclamaba a aquellos que perdían su camino. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, las luces del bar se apagaron súbitamente. La risa se detuvo. Un silencio aterrador envolvió a todos. Clara sintió un aliento helado en su nuca y una voz profunda que resonó en la oscuridad. ¿Creías que podrías escapar de la verdad? El pánico la envolvió, y atrapada en una oscuridad densa, comprendió que su batalla apenas comenzaba. Una pregunta la atormentaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a su hija? Clara respiraba con dificultad. La oscuridad era casi palpable, un abrazo helado que se adhería a su piel. Podía sentir el miedo chisporroteando en su pecho. Un grito silente que suplicaba salir. Las risas del bar, ahora reducidas a ecos lejanos, parecían burlarse de su incertidumbre. Ella cerró los ojos,
buscando claridad en un momento tan abrumador. ¿Qué era esa voz? ¿Qué verdad se ocultaba en las sombras? De repente, un relámpago iluminó el interior del bar, revelando, por un breve instante, los rostros aterrados de los clientes, miradas vacías, piel pálida, como si hubieran visto lo inimaginable. Alguien, o algo, estaba presente, empujando sus almas hacia una oscuridad irreversiblemente profunda. Clara, en su angustia, giró sobre sus talones, lista para correr, pero el aire fue cortado frente a ella. Súbitamente, la figura del viejo amigo de don Luis emergió de la nada. Su silueta se recortaba contra la escasa luz, un espectro casi humano, pero con movimientos que desafiaban las leyes de la realidad. Intensificó el frío en la habitación, como si ella estuviera a punto de caer en un abismo helado. «No puedes escapar», susurró, su voz resonando, y el eco se replicó en la oscuridad. Clara sintió una punzada de adrenalina. La sensación de peligro era palpable. ¿Era este el resultado del pacto del que hablaban? La imagen de su hija, Sofía, apareció frenéticamente en su mente, dándole fuerzas. Tuvo que permanecer despierta, alerta, no solo por ella, sino también por su pequeña, que dependía de su valentía. Aprovechando la confusión, Clara retrocedió con cautela hacia la entrada. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Un destello de esperanza en medio de la desesperación. Logró abrir la puerta y salió a la fría noche. Pero el aire exterior no se sentía menos opresivo. El eco de la risa seguía susurrando en su oído, como un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Corrió por las calles silenciosas, sintiendo que la sombra la seguía, siempre un paso detrás de ella, empujando su mente a imaginar lo peor. Cada rincón tenía una mirada, cada sombra un rostro. ¿Qué verdaderamente pasa en ese lugar?, se preguntaba repetidamente. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche, y su corazón se detuvo. El sonido provenía de un callejón cercano. Clara no quería mirar, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, la llevó a asomarse. Alcanzó a vislumbrar una figura en el suelo, una silueta conocida, un cliente del bar, inerte, con una expresión de terror grabada en su rostro. Clara sintió cómo el aire se le escapaba. ¿Qué le había sucedido? ¿Era esto lo que ocurría a quienes se adentraban demasiado en la oscuridad de El Refugio? Sin poder aguantar más, decidió volver al bar. Tenía que saber. La verdad no podía quedar en el aire. Caminó lentamente de regreso, la imagen del cliente en su mente, y lo que se decía de las almas que allí se perdían. La entrada a El Refugio se alzaba ante ella como un portal a lo desconocido. Tal vez no encontraría allí respuestas, pero había una fuerza en su interior que la instaba a enfrentarse a lo que había aterrorizado su vida. Al cruzar la puerta, la risa distorsionada la recibió otra vez, y esa voz profunda, familiar y perturbadora, volvió a sonar en la penumbra, retumbando dentro de su cabeza. Regresaste para lo que realmente importa. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y comprendió que no había vuelta atrás. La siguiente pregunta la atormentaba. ¿Pagaría el precio de la verdad con su propia alma? Clara se sintió atrapada en un torbellino de terror. Las paredes del bar parecían cerrarse a su alrededor. La risa entrecortada, casi maníaca, aumentaba en volumen, haciéndose eco en su mente. Pensó en Sofía, su pequeña, y la urgencia de entender lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué secreto había en el refugio que convertía a las personas en sombras de sí mismas? Con una determinación renovada, avanzó hacia el centro del bar, sus pasos resonando como un tambor en la penumbra.
Las miradas vacías de los clientes se posaban en ella, pero Clara no podía permitirles desviar su atención. La luz intermitente de las bombillas parpadeantes parecía presentir la inminente revelación. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó Clara en voz alta, esperando que su valentía resonara en el aire pesado. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Finalmente, una figura se levantó de entre las sombras. Don Luis. Sus ojos eran dos pozos oscuros de desesperación. «A veces», empezó con una voz vibrante, «a veces lo que se busca no es la verdad, sino el precio que se debe pagar por ella». Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sugestión de un horror inminente llenaba el aire y la atrajo hacia él como un imán. «¿Qué hiciste?», le exigió, su voz temblando. Don Luis sonrió, pero su sonrisa era vacía, como un reflejo en un espejo roto. «La oscuridad tiene un precio, y esta noche tal vez tú seas la que deba pagarlo». En ese momento, el suelo bajo sus pies se sacudió de nuevo, pero esta vez fue más que un simple temblor. Era una advertencia. Clara sintió que algo malo estaba a punto de suceder. Un estruendo retumbó dentro del bar. Las luces parpadearon aún más, y una sombra oscura surgió detrás de don Luis. Era como un humo denso, serpenteante. Clara supo, en lo más profundo de su ser, que esto no era una ilusión, era el pensamiento de lo que había estado allí. Atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, la sombra giró lentamente, tomando forma. Era la imagen del cliente que había encontrado en el callejón. Su rostro descompuesto, en una mueca de agonía. «No solo él, sino todos», murmuró don Luis. «Las almas que vagan aquí están atadas a este lugar por sus propios deseos, sus propios miedos». Clara se dio cuenta de que no podía quedarse ahí, atrapada en ese ciclo. Tenía que actuar. «¿Qué quieres de mí?», gritó a la sombra, sintiéndose como una fugitiva en un sueño oscuro. «Quiero que tomes una decisión», respondió la sombra, su voz resonando como un eco lejano. «Elige entre lo que eres y lo que podrías ser, pero una de las opciones está marcada con la eternidad». Su mirada se clavó en Clara, ardiente y demandante. El horror inundó su mente y el tiempo se detuvo. Clara miró a su alrededor. Las sombras estaban creciendo, como si fueran un manto de oscuridad que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que cada opción pesaba en su alma. En ese momento crítico, comprendió que lo que estaba en juego era más que su vida. Era el futuro de Sofía. «No puedo quedarme aquí», pensó, pero su voz se apagó en la garganta. Un nuevo grito desgarrador resonó, haciéndola temblar. Entretanto, la figura de don Luis se desvanecía. Su risa resonaba como una advertencia. Ella debía decidir rápidamente. ¿Se arriesgaría a desentrañar la verdad a cualquier precio, o se entregaría al terror que acechaba en cada esquina de El Refugio? Con la mente revuelta, Clara levantó la mirada y, entre los ecos del pasado y el futuro que la perseguía, supo que debía enfrentar lo que se ocultaba tras la cortina de oscuridad. «Estoy lista», exclamó, sintiendo el peso de su elección. La voz de la sombra respondió, casi burlona: «Listo para descubrir tus demonios, Clara». Y en ese preciso instante, todo se tornó negro. La oscuridad la envolvió al instante, tan densa como la niebla de un amanecer tenebroso. Clara sintió que se desvanecía, como si el aire mismo se estuviera filtrando de sus pulmones. No había sonido, no había luz, solo un vacío que la sujetaba con garras heladas. En medio de ese abismo, su mente gritaba, recordándole a Sofía y la luz de su vida que parecía estarle escapando de las manos. De repente, un destello iluminó la oscuridad. Era una vela, parpadeando tenuemente en un rincón distante.
Clara, en su desesperación, avanzó hacia la luz, cada paso resonando en el silencio absoluto. A medida que se acercaba, su corazón aceleraba, como si el miedo metódico quisiera advertirle que dar un paso más podría ser fatal. Al llegar a la vela, notó que la habitación a su alrededor estaba en ruinas. Las paredes eran de piedra antigua, gris y fría, con manchas que parecían manchas de sangre secas. La luz titilante levantó sombras que danzaban en las esquinas, y Clara sintió que esas sombras tenían un rostro. Alguien que había estado allí antes. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz apenas un susurro. Justo entonces, se dio cuenta de que no estaba sola. Un grupo de figuras se agrupaba a su alrededor. Sombras retorcidas que parecían susurrar entre sí, sus labios moviéndose, pero los ecos eran solo un murmullo ininteligible. De repente, una figura se separó del grupo y se acercó a ella. Era una mujer de aspecto anciano. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, y su mirada reflejaba un dolor perpetuo. «Has llegado al corazón del refugio, querida», dijo la anciana, su voz como arena en el viento. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Clara, su voz temblando, representando sus peores temores. «Querer es una palabra peligrosa aquí», respondió la anciana. «Venimos a recoger lo que se nos debe. Cada alma tiene una historia, y cada historia un precio». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era posible que este lugar de crueles historias estuviera reclamando su propia memoria, su propia vida. Pensó en Sofía, y el miedo la invadió de nuevo. «No puede ser». «¿Qué quieren de mí?», repitió, su voz llena de una mezcla de desafío y terror. «Tu historia no está completa», susurró la anciana. «Debes enfrentarte a lo que has dejado atrás». En ese momento, las sombras comenzaron a acercarse, envolviéndola en una espiral de confusión. Clara intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si el mismo suelo estuviera reclamándola. Las sombras se alzaron a su alrededor, revelando visiones de su pasado. La imagen de su hija riendo, la angustia de perderse en la rutina, la desesperación de un amor marchito. Cada recuerdo la golpeaba como una ola de frío. «¿Este es el precio?», gritó, buscando una salida, sintiendo que su sentido de identidad se desvanecía. «No quiero esto». La anciana sonrió, su rostro arrugado iluminado por una mezcla de tristeza y compasión. «Una elección está a tu alcance, pero ten cuidado con lo que deseas. La verdad puede ser más oscura que la mentira». De pronto, una visión nublada se aclaró en el extremo de la sala. Un espejo enorme, su superficie distorsionada, la llamaba a mirarse a sí misma. Clara sintió que la habrían empujado hacia él. Y antes de que pudiera reaccionar, la surgió una urgencia inmensa que la instó a acercarse. Cuando sus manos tocaron el frío cristal, un reflejo diferente se presentó ante ella, una Clara atrapada, marcando el mismo ciclo de dolor eterno que había visto habitar en el refugio. «¡No!», gritó, pero el eco de su voz se disipó en el vacío. «Tu verdad, Clara», murmuró la anciana con desgano. «Solo tú puedes decidir si deseas liberarte o quedarte atada a esta oscuridad». Clara, con su corazón latiendo en un ritmo frenético, miró el espejo. La esencia de ella misma resonaba en ese cristal, una invitación a desentrañar el horror y a enfrentarse a los espejos distorsionados de su vida. De repente, un ágil movimiento en la penumbra la sacó de su trance. Las sombras empezaron a agruparse, formando un remolino oscuro que la atrapaba. «¿Qué harás, Clara? La elección es tuya», resonó la voz de la anciana, mientras la oscuridad se apoderaba del mundo que conocía. Y con una respiración profunda, Clara se preparó para mirar su propia verdad.
sintiendo que ese era el único camino posible. Pero cuando el espejo se ilumina, ¿qué secretos revelarán las sombras más allá del cristal? El silencio fue roto por una risa burlesca, eco de algo mucho más grande que una simple revelación. La oscuridad se aproximaba, y la decisión de Clara apenas comenzaba. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, moviéndose con vida propia. Clara sintió su piel erizarse, mientras la risa burlona resonaba en las paredes frías. Aquella figura encapuchada parecía disfrutar del tormento que ella experimentaba, una burla perversa que hacía eco de sus peores miedos. «Mira en el espejo, Clara. Tu historia llama», susurró la anciana, mientras el remolino de sombras avanzaba en su dirección, exigiendo su atención y al mismo tiempo oscureciendo cualquier sentido de esperanza que hubiese podido mantener. Con las palpitaciones de su corazón retumbando en sus oídos, Clara se vio arrastrada de nuevo hacia el espejo. La superficie del cristal se tornó más clara, revelando imágenes que eran como una tormenta de recuerdos apretujados. La risa de su hija, el regazo que solía acogerla al final de cada día, la dulzura de una vida que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Regresó a su memoria el instante en que había decidido dejar todo y marcharse, creyendo que el sacrificio era un acto noble. «¿Por qué no luchaste, Clara?», preguntó una de las sombras con voz temblorosa. «Porque prefieres el desamor y la huida a enfrentar tu verdad». «¡Cállate!», gritó Clara, queriendo deshacerse del pasado que la atormentaba. Pero las figuras a su alrededor no se amedrentaron. Para ellas era entretenido observarla caer en la desesperación. La anciana tomó un paso al frente, sus ojos destilando conocimientos oscuros. «No encontrarás lo que buscas en la huida. La salvación acecha en la valiente verdad», dijo, mientras agarraba su muñeca con manos temblorosas y gélidas. «Si la verdad duele, recuerda que el dolor te pertenece. Rodéate de tu historia, no la evites». Clara se sostuvo fuerte en su duelo, pero la sensación de estar atrapada la consumía, un frío que invadía no solo su cuerpo, sino su alma. «No quiero enfrentar nada», apenas pudo murmurar, mientras las sombras se acercaban con insistencia. «Todo tiene un precio, niña», repitió la anciana, su voz resonando más fuerte entre las sombras, así como el aire gélido que parecía estrangular la esperanza que aún existía en Clara. Justo entonces, un grito desgarrado llenó el aire. Era un sonido que le atravesó el corazón. Era su propia voz, pero retumbaba con un dolor tan profundo que lo sentía como un eco en el abismo. La imagen del espejo se fragmentó, y Clara vio fragmentos de su vida desmoronándose. Cada retazo de sus recuerdos se convirtió en pedazos irregulares, como un rompecabezas de piezas heridas. «¡No!», gritó una vez más, desesperada, con la mente colapsando bajo el peso de la verdad que nunca había querido aceptar. «¿Te aferras al silencio o decides hablar?», inquirió la anciana, clavando su mirada en sus ojos. Era un desafío y una oferta, una cuestión de supervivencia que resonaba en su interior. Las sombras comenzaron a moverse con una fuerza inusitada, empujando en todas direcciones, formando un laberinto de rostros y gritos que exigían su atención. Clara sintió su presión, como un puño que la oprimía, y en ese instante, la risa burlesca se transformó en un grito ahogado. Desesperadamente, Clara se acercó más al espejo, estirando la mano hacia el cristal frío. Las imágenes se distorsionaron, ardían en colores vibrantes y destellos de dolor y alegría. «Elige, Clara, elige tu precio, pero recuerda que todas las verdades son peligrosas», clamó la anciana,
Adentrándose en su mente, los fragmentos del tiempo se alinearon, y Clara comprendió. El momento de decisión había llegado. Volteó hacia la anciana desde el espejo, y vio la sombra de su elección. ¿Cuánto estás dispuesta a perder?, inquirió la anciana, con una sombra de misterio en su expresión. Clara miró hacia el espejo. La oscuridad a sus espaldas creció, amenazando con devorarla por completo. Con un último aliento, ahogada por la presión de sus propios gritos, se lanzó hacia el reflejo, decidida a enfrentar lo que había eludido toda su vida. El espejo se quebró en 1000 pedazos, y en el caos de fragmentos brillantes, la anciana sonrió, aun cuando su figura fue tragada en la tormenta. La verdad siempre encuentra su camino. Pero lo que Clara no sabía era que la oscuridad tenía su propio secreto, algo que podría destruirla aún más. La risa resonó una vez más, y justo cuando pensó que se liberaría, el eco de la última palabra la atrapó. Siempre hay un precio que pagar. ¿Estaba dispuesta a enfrentar ese costo por la verdad? Clara sintió un tirón helado recorrer su cuerpo cuando el espejo estalló, como si miles de agujas la atravesaran. Caía, surgiendo en un mundo donde todo parecía cambiar de forma y color. Las sombras danzaban a su alrededor, murmuros voraces llenaban el aire, y la promesa de un nuevo tormento parecía inminente. El lugar no era el que recordaba. Se encontró en un pasillo oscuro, con paredes de piedra húmeda que emanaban un hedor a moho y desesperación. Las sombras, antes resbaladizas, ahora se aglutinaban con más fuerza, brillando de una manera que le provocaba una mezcla de terror y curiosidad. Clara intentó levantarse, pero sus pies parecían estar atrapados en el suelo liso, como si la tierra reclamara su ser. «Bienvenida al otro lado», susurró una voz conocida. Era la anciana, su figura ahora esbozada entre las sombras, conservando su aura inquietante. «Aquí, Clara. Todos los secretos se convierten en verdades, y cada verdad tiene su historia. ¿Qué has decidido?» Con los ojos desorbitados, Clara contempló a su alrededor. El camino que se extendía frente a ella estaba lleno de espejos quebrados, cuya superficie reflejaba no solo a ella, sino también a figuras familiares. Su madre sonriendo, su hija jugando, cada una atrapada en un frame estático de felicidad. Pero tras esas sonrisas, el horror de la verdad le gritaba. Era una pesadilla viva que amenazaba con aplastarla. «¿Son ellos?», balbuceó, la voz temblando en su garganta. «Sí, el precio de la verdad es alto, pero no hay un boleto de regreso. Si deseas escapar de las sombras, deberás enfrentarlas. Ellos son parte de ti, parte de tu historia olvidada, dolorosa, pero real», explicó la anciana con firmeza y una mezcla de compasión. Las imágenes comenzaban a distorsionarse, los rostros familiares adaptándose a una mueca aterradora, llenando el aire con ecos de risas, que se transformaban en llantos desgarradores. Clara sintió su estómago rebotar. «No, no quiero ver esto», gritó, cerrando los ojos, tratando de borrar lo que estaba experimentando. Pero al abrirlos, se encontró en una habitación a medio iluminar, llena de objetos de su infancia, juguetes rotos y cartas viejas. «Tu vida es un rompecabezas, y cada pieza tiene su lugar», insistió la anciana. Debes recordar y aceptar». Clara se aferró a sus recuerdos, invocando la fuerza que le quedaba. Se acercó a una de las cartas, su corazón acelerándose a medida que la leía en voz alta. «Perdón por dejarte». Había tanto dolor. Al pronunciar esas palabras, el ambiente cambió. Los murmullos de las sombras comenzaron a calmarse, y el aire helado
se convirtió en un susurro cálido. Pero bajo esa calidez, un cernido desasosiego se ocultaba. ¿Viste el rostro de tu hija? La mirada de desesperación en su rostro cuando decidiste marcharte, preguntó la anciana, su voz ahora como una sombra, cortante. Los monstruos que temes están más cerca de lo que crees, Clara. Eres su madre, pero los abandonaste. Clara sintió una punzada en el corazón. No, no fue así, murmuró, retrocediendo. Sin embargo, mientras retrocedía, el mundo a su alrededor se desmoronaba, hasta que se encontró de nuevo frente a la figura encapuchada, siniestra y espeluznante. Era el reflejo de su propia culpa. Una forma agrupada de todos sus temores, representados frente a ella en la imagen más aterradora que alguna vez había presenciado. «Ahora es mi turno», dijo la figura, mientras la risa burlona emergía a través de ella. «Siempre hay un precio». Clara sintió el aliento helado en su nuca y oyó pasos que reverberaban detrás de ella. Era su momento de decidir de nuevo. Pero esta vez la elección era más desesperante, mientras su mente luchaba con la verdad. Ya no quería huir, solo había un camino: enfrentarlas. Con un grito que atravesaba el aire como un filo, Clara se dio la vuelta, lista para lo que venga, y en ese instante de decisión, la risa se convirtió en un grito de furia. La anciana, ahora en pena, miraba fijamente desde las sombras, y la pregunta final resonó en el aire. ¿Cuál será tu última verdad, Clara? Las sombras se abalanzaron, una vorágine de oscuridad y terror, y Clara sintió que todo su ser se desvanecía en un abismo lleno de ecos y secretos. ¿Sería capaz de enfrentar su peor miedo, o quedaría atrapada en la red de lo que había decidido ignorar por tanto tiempo? El futuro ahora se tejía con hilos de incertidumbre. Un nuevo eco empezó a recorrer el lugar, empujando a Clara hacia un destino que ni siquiera podría haber imaginado. Una luz tenue brillaba a lo lejos, una promesa de redención, o quizás un sendero hacia la condena. Estaba lista para salir. Clara se encontró a sí misma flotando entre sombras. El eco del grito que había lanzado aún resonaba en su mente. La figura encapuchada se desvaneció por un instante, acercándose y alejándose como si jugara con el tiempo y el espacio. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de pesadas cadenas que la mantenían atada al suelo helado. La luz tenue al fondo la llamaba con una fuerza irresistiblemente cautivadora. Recordando las palabras de la anciana, Clara sintió que cada paso que daba hacia la luz era un acto de desafío hacia sus propios demonios. «Debo enfrentar la verdad», pensó, apretando los ojos para disipar las visiones aterradoras que se manifestaban a su lado. En un instante, la figura sin rostro apareció de nuevo, susurrando. «¿Qué harás cuando te enfrentes a ellos?» La risa burlona de la figura se unió a los ecos de los lamentos de su pasado. Clara sintió la angustia aumentar por dentro, pero en su pecho una chispa de resolución comenzaba a encenderse. Con cada paso hacia la luz, el hedor a moho y desesperación se desvanecía lentamente, como si la luz purificara el aire. Las sombras que la rodeaban parecían irritadas. Sus gritos de protesta formaban un coro de desesperación, como si su decisión las debilitara. Clara sabía que no podía retroceder. Era un juego de supervivencia. Al llegar a la luz, se dio cuenta de que no era simplemente un pasillo iluminado, sino una puerta gigantesca hecha de espejos, cada uno mostrando un fragmento de su vida. Aquellos recuerdos, distorsionados y dolorosos, se transformaban en historias que le arrojaban verdades sobre su propia existencia. Vio a su madre,
pero en vez de la figura materna que recordaba, era solo un holograma de reproches y desilusión. Cientos de ojos la miraban desde los espejos, exigiendo respuestas, agazapados dentro de su propio ser. «¡Detente!», gritó Clara, al borde del colapso. Las voces se aquietaron, pero el dolor retumbaba en su pecho como un tambor. «No puedo cargar con este dolor. No puedo cambiar el pasado». Pero en ese instante, vio el reflejo de su hija, una pequeña sonrisa que se desvanecía lentamente, dejándola atrapada en un mar de lágrimas. «¿Crees que puedes escapar de esto?». La voz de la figura encapuchada resonó a su lado, burlona y seductora. «Cada decisión que tomaste te ha llevado aquí. Ahora es hora de pagar tu deuda». Clara, aún temblando, miró los espejos otra vez. Era consciente de que su hija no solo era una víctima de sus decisiones, sino el lazo que podía liberarla o condenarla. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó Clara, enfrentando la figura. «No soy quien solía ser. Ya no tengo miedo a enfrentar mis errores». Las palabras volaron con convicción, y la figura se quedó inmóvil, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. «¿De verdad has cambiado?». La voz se tornó amenazante, como un trueno que canalizaba las tempestades de sus peores recuerdos. «Afronta la última prueba y decide lo que realmente eres». Con un movimiento, hizo que el suelo temblara, y Clara sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar nuevamente, en un ciclo interminable. Detrás de ella, los espejos comenzaron a romperse y a caer al suelo como una lluvia de cristal. Reflexiones de su vida pasada se mezclaban con su presente, y cada fragmento que se rompía resonaba como un grito de angustia. La figura alzaba su mano, como si el tiempo se detuviera. En un momento de parálisis, Clara sintió que su vida se desmoronaba en una vorágine de recuerdos y decisiones. «Escoge tu destino, Clara. Tus sombras están listas para absorberte o liberarte». En medio del desagrado y la incertidumbre, comprendió que estaba a punto de enfrentar la mayor verdad de todas. La fatalidad de su elección se cernía sobre ella, mientras los pedazos de cristal la rodeaban, esperando la dirección que finalmente decidiría su futuro. Y en el silencio palpable, escuchó una voz familiar que emergía entre el caos. «Mamá». El tiempo parecía estancarse, y Clara comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego. La elección que debía hacer iba más allá de su sufrimiento personal. La vida de su hija estaba entrelazada con su verdad. Podría arriesgarlo todo, incluso su propia sombra, por el futuro de alguien más. Un resplandor intenso nació de su corazón, iluminando la oscuridad, mientras la figura siniestra se acercaba, tratando de arrastrarla de vuelta. Clara cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada, y con el último destello de esperanza, sus palabras atravesaron el aire. «No más sombras». El silencio estalló en un eco aterrador. Cuando Clara pronunció sus palabras, la luz, antes tenue, comenzó a pulsar con fuerza, transformándose en un resplandor casi cegador. Las sombras alrededor de ella se retorcían, gritando en agonía. Sus formas distorsionadas luchaban por aferrarse a un poder que ya les era ajeno. Era como si el aire mismo se cargara de electricidad, el tipo de tensión que precede a una tormenta. «No más sombras», repitió Clara, sintiendo la vibrante energía surgiendo de su interior, un poder que ni ella misma había imaginado poseer. Instintivamente, estiró las manos hacia los espejos. Los fragmentos de su historia cobraron vida, danzando en colores estridentes, mientras se contraían ante su voluntad. Clara decidió que ya era hora de tomar el control de su narrativa, de abrazar, no solo sus fracasos,
sino también sus triunfos olvidados. Pero la figura encapuchada no se quedó en silencio. Con un giro de su muñeca, generó un viento helado que hizo retroceder a Clara. La obligó a caer al suelo, mientras a su alrededor seguían rompiéndose los espejos. La figura se acercó, su rostro oculto por la capucha. ¿Realmente crees que puedes terminar este juego? Tu hija está a merced de lo que decidas. La voz resonó en la cabeza de Clara, como un eco interminable. No puedo dejarla caer, gritó, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza por el pánico. En un instante de lucidez, comprendió que todo lo que la figura decía era cierto en su nivel más visceral. Sin embargo, el fuego de su decisión continuaba ardiendo en su pecho. Si me dejas ir, prometo enfrentar cada sombra, dijo Clara, apenas alzando la voz, pero repitiendo sus palabras con fervor. Dame la oportunidad de luchar por ella. ¿Por las dos? Podemos cambiar. Las sombras que aún se agazapaban a su alrededor comenzaron a unirse, formando figuras nebulosas que lloraban y reían al mismo tiempo. Mientras su esencia se fundía, Clara sintió que sus antiguas heridas comenzaban a cerrarse, pero a un costo. La figura encapuchada sonrió, revelando un resplandor de dientes afilados como puñales. Tus recuerdos son un banquete para mí, y la lucha siempre estará allí. Una elección no es más que otra cadena que te ata a tu pasado, dijo la figura. Y Clara sintió que un frío glacial brotaba de la profundidad de su ser, introduciendo un miedo palpable en sus venas. El mundo alrededor de ella empezó a fragmentarse de nuevo. Los espejos se rompían con cada grito que escapaba de su corazón. Criaturas espectrales emergieron de las heridas abiertas en su vida. Nuevamente se convertían en sombras que competían por absorberla. Clara se puso de pie, luchando contra la opresión. No más, pensó, sintiendo que el coraje la elevaba. Extendió las manos con fuerza, desafiante, en un acto de fe hacia su propia luz. No más sombras, no más cadenas. Si debo luchar, que sea por lo que me queda, y no por lo que perdí. El aire vibró a su alrededor, y por un instante pareció que todo el universo se detenía. Las sombras titubearon, como un mar inquieto. Un rayo de luz irrumpió entre la oscuridad, y Clara reconoció esa radiación como la esencia de su amor por su hija. Un grito de esperanza reverberó, expandiéndose como un trueno. Pero justo cuando la luz parecía abrumar a las sombras, la figura encapuchada dio un paso hacia adelante, encendiendo una risa escalofriante que llenó el espacio con una tensión atronadora. «Oh, Clara, ¿crees que esto ha terminado? La próxima vez que juegues, las reglas serán diferentes». Antes de que Clara pudiera reaccionar, un oscuro tornado se formó, llevándola de vuelta al suelo de cristal, mientras la luz que había generado comenzaba a desvanecerse. Los ecos de sus deseos se transformaron en susurros lejanos, mientras la desesperación se apoderaba de su corazón una vez más. «No más», murmuró ella, su voz ahogada por el caos. «No puedo dejar que esto me consuma». Las sombras se unieron en un grito de furia y lamento, y Clara se dio cuenta de que necesitaba hacer lo imposible. Debía salir de este abismo, no solo por su hija, sino para liberarse de las ataduras del dolor. Sin embargo, un temor profundo palpitó en su pecho. ¿Y si las sombras eran más fuertes de lo que ella había anticipado? ¿Y si esta vez no sobrevivía a la próxima prueba? El espacio se tornó oscuro de nuevo, y Clara supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las palabras resuenan en el aire. «¿Estás lista para la verdadera oscuridad, Clara?» Y con eso, el remolino de sombras y dolor la tragó, llevándola a un nuevo nivel de terror, donde cada elección
sería aún más crítica. El vacío se extendía ante Clara como un abismo interminable. Cada latido de su corazón resonaba en el silencio. Un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. A su alrededor, las sombras se retorcían en un baile macabro, susurrando secretos enterrados que parecían sacudir la misma esencia de su ser. Se sentía atrapada en un laberinto de espejos distorsionados, cada uno reflejando un fragmento de su vida, una elección fallida, un dolor olvidado. «Debo ser más fuerte», se repetía, luchando por mantener la claridad. Pero, ¿cómo enfrentarse a las sombras que parecían saber todos sus miedos? Entre susurros y lamentos, una voz interna le gritaba que no podía rendirse. El eco de su hija, perdida en las profundidades de otra realidad, se convirtió en su ancla. «Voy a encontrarte», juró ella, dejando que la luz de su promesa brille a través de la oscuridad. Con cada paso que daba, la frágil luz adquiría fuerza, pero las sombras no se quedarían de brazos cruzados. De pronto, una figura emergió de la penumbra. No era la figura encapuchada, sino una criatura más grotesca, una amalgama de recuerdos oscuros. El rostro de su madre, la voz de su exmarido, los ecos de seres queridos, perdidos en el tiempo. Las llamas de dolor se avivaron en su pecho, mientras Clara sentía que los recuerdos la devoraban. «¡Suéltame!», gritó, sintiendo un ardor en su garganta, pero la criatura sonrió con cruel satisfacción. «¿Te gustaría recordarnos, Clara? ¿Acaso crees que puedes escapar de tus sombras?» Sin pensarlo, Clara tomó una bocanada de aire. «Recuerdos, sí, pero no me definen», proclamó con renovada determinación. Alzó las manos con firmeza hacia la criatura, y como si de un hechizo se tratara, comenzó a recordar no solo el sufrimiento, sino también los momentos de amor y alegría, las risas de su hija, las pequeñas victorias, la calidez de abrazos sinceros. Cada recuerdo positivo se alzó como un escudo brillante, disolviendo el dolor que había intentado consumirla. Las sombras retrocedieron, pero la criatura, ahora debilitada, lanzó un grito agonizante que hizo temblar el suelo de cristal. Esa vibración reverberó en todo su ser, como un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. «No escaparás de mí, Clara», advirtió, su voz un murmullo lleno de desdén. «Aún no entiendes el alcance de la oscuridad». Clara sintió que la luz brillaba intensamente, y en un momento de conexión trascendental, atravesó el velo de incertidumbre. «Quizás no pueda escapar, pero puedo confrontarte. No soy solo sombras». La criatura se desintegró en un estallido de oscuridad, dejando solo las luces brillantes de la esperanza. Pero ya era demasiado tarde. Una segunda ola de sombras emergió del suelo, más imponentes e implacables que la anterior, arrastrándola hacia el centro de la tormenta. Era como si el mismo universo intentara tragársela. «Clara, ¿estás lista para perder lo que más amas?», resonó la voz encapuchada desde las profundidades, llevando consigo un eco siniestro. Las sombras comenzaron a reconfigurarse, formando caras conocidas que la miraban con ojos vacíos, deseando atrapar su fe perdida. Los gritos de su hija resonaban en su mente, cada uno un recordatorio de su travesía oscura. Tenía que actuar. «No permitiré que esto me consuma», gritó, luchando contra el flujo de la sombra, desatando su luz interior con toda su fuerza. La criatura que una vez la había asediado, ahora era un canto de guerra contra las sombras que se fortalecían. Clara sintió que la batalla era un tira y afloja, pero sabía que debía resistir. Los ecos de la oscuridad se estaban convirtiendo en una poderosa tormenta. Tenía que tomar una decisión crucial. A medida que las sombras amenazaban con aniquilarla,
Una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Clara? Y justo cuando estaba a punto de comprenderlo, un frío helado la envolvió por completo, mientras una risa burlona resonaba, desdibujando la luz. El verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Una nueva elección la guardaba, y el precio a pagar podría ser más alto de lo que había imaginado. ¿Qué sacrificaría para recuperar lo que más amaba? El silencio en el refugio se había ido y el caos había tomado su lugar. Clara se encontraba rodeada de oscuridad, sintiendo las sombras presionando contra su piel, como serpientes tratando de estrangularla. El aliento helado de la figura encapuchada estaba justo detrás de ella, instigando su miedo. Te creíste libre, pero aún no has enfrentado la verdad. Esta vez sí puedes perderlo todo. Susurró con una voz que reverberaba en el aire, cargado de desespero. Clara apretó los dientes, condicionando su corazón a buscar la luz, a encontrar su esencia en medio de tanto horror. Sabía que debía salvar a su hija, y por ella estaba dispuesta a luchar en lo más profundo del abismo, mientras las sombras reían. Clara se planteó una pregunta vital. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar? Y la respuesta surgió de lo más profundo de su ser. No perderé a Sofía, nunca más. Con un golpe de determinación, Clara extendió sus manos hacia las sombras. La luz blanca comenzó a brotar en sus dedos, formando un halo de energía que iluminaba el lugar. «¡Ya no más!», gritó. Y cuando su voz resonó, la risa burlona se detuvo. Las sombras retrocedieron, asustadas por su resolución, pero la figura encapuchada solo sonrió y dijo: «Una valiente, pero la valiente siempre paga un precio». Las sombras comenzaron a arremolinarse alrededor de ella, formando un torbellino oscuro, cielando implacablemente. Pero Clara no podía desmayarse. Desde lo más profundo de su alma, una imagen de Sofía se dibujó. Su sonrisa, su risa, la luz que había traído a su vida. Fue entonces cuando Clara comprendió que la lucha no solo era por ella, sino por todas las conexiones y recuerdos que habían forjado. «¡Por Sofía!», exclamó, y el aire a su alrededor pareció vibrar a su llamado. La luz de su interior creció, y las sombras empezaron a desvanecerse, a medida que se transformaban en figuras más suaves, menos amenazantes. «Mi amor por ella es más fuerte que tus miedos», afirmó, y las sombras cayeron a sus pies, frustradas, mientras un eco de sus lamentos resonaban como un canto lejano. Con cada centella de luz, algunos rostros reconocibles surgieron entre las sombras: su madre, sus amigos, incluso espacios de su niñez, todos representándonos que el dolor nunca había sido lo único. Era su deber redescubrir lo que había perdido, y todo ese amor, ese conocimiento, empezaba a liberarla. Clara estaba en el centro de la tormenta, luchando con un cuento de sombras que amenazaba doblegarla. Pero sí había luz al final del túnel. «¡Basta!», gritó, y la figura encapuchada retrocedió, sorprendida. Clara sintió que la energía de cada recuerdo la envolvía, y al mirar fijamente la figura, se atrevió a confrontarla con una pregunta. «¿Quién eres tú realmente?». La risa se detuvo, y el rostro de la figura comenzó a transformarse. Con un tono más suave, la figura respondió: «Soy cada sombra que temes. Soy el eco de tus decisiones, la voz de tus miedos. Pero tú elegiste ver más allá». Mientras una luz brillante quebraba la oscuridad, Clara dio un paso adelante, acercándose a la sombra de su propio miedo. «No me definirás más. La luz del amor siempre prevalecerá sobre la oscuridad». Y con eso, apuntó hacia el corazón de la tormenta. La figura encapuchada se desvaneció, dejándole ver lo que había detrás de las sombras.
recuerdos vibrantes, llenos de color y consenso, donde no solo había dolor, sino risas y alegría. A medida que cada uno de estos se iluminaba, el abismo comenzaba a cerrarse, sustentando su voluntad de renacer. Las sombras finalmente se disolvieron, y Clara se encontró nuevamente en el refugio, rodeada de luces danzantes. El bar que antes era un lugar de terror se convertía lentamente en un hogar, un refugio de tranquilidad. Una sonrisa iluminó su rostro. El amor, la lucha, el sacrificio, todo había valido la pena. En ese momento, sintió una presencia cálida a su lado. Al girar, allí estaba Sofía, sonriendo ampliamente, tan llena de vida. Clara se arrodilló, llorando, mientras todo el terror de las noches de miedo se desvanecía. «¡Lo logré!», exclamó, rodeándola en un abrazo apretado, prometiendo no dejarla ir otra vez, dejando atrás aquella oscuridad que había querido tragarlas. «Juntas, siempre juntas», acertó Clara, mientras la luz del amor iluminaba sus corazones, purificando el legado de sus elecciones, sabiendo que aunque la sombra había querido reclamar su alma, el amor había triunfado en ese bar de ecos y sombras. Y así, el refugio no solo se convirtió en una leyenda de oscuros pactos, sino en un símbolo de esperanza y reencuentro, porque cada quien, incluso en sus peores tormentas, siempre puede encontrar su luz. Clara y Sofía salieron hacia la noche estrellada, dejando atrás todo lo que había sido su miedo, con la firme convicción de que cada día es una nueva oportunidad de elección. Ahora, tú que has vivido esta historia, no olvides la luz que llevas dentro. Compártela. Necesitas suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas descubran nuestros relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Únete a nosotros y permanezcamos unidos en la luz.